Mírale a Él hoy. Levanta tus brazos. Mírale a Él. Jesús tiene poder para liberar. David en el Salmo 40 lo expresó. Y él le dijo al Señor: oh, pacientemente te esperé. Y me hiciste salir del pozo de la desesperación. Y hoy ya no vas a estar más triste. No vas a estar más encerrado en esa cárcel en la que te sientes. Que Él te va a liberar. Cierra tus ojos y vas a adorar. Oh, vas a adorar. Dale con todo tu corazón. Oh, glorifícate. Hoy te queremos adorar. Recibe la gloria, Señor. No permitas la desesperación en nosotros. Sácanos de eso. Pacientemente esperé en ti, Señor, en medio de la angustia de ti. Postrado ante tu altar, te adoré, Señor, y con mi arpa yo te declaré. Pacientemente esperé en ti. Pacientemente te esperé en ti, Señor, en medio de la angustia de ti. Postrado ante tu altar, te adoré. Postrado ante tu altar, te adoré, Señor, y con mi arpa yo te declaré. Levanta tus brazos. Eres mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo. Eres tú, Señor, en medio de la congregación, yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Pacientemente esperé en ti, Señor, en medio de la angustia de tu ser. Postrado ante tu altar, te adoré, Señor, Y con mi arpa. y con mi arpa yo te declaré. Díganlo otra vez. Aleluya. Pacientemente esperé
postrado ante tu altar, te adoré, Señor. Tu nombre y alma yo te bendigo. Eres Jehová, mi fortaleza. Eres Jehová, mi fortaleza. Levanta tu voz y cántalo. El Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tu Señor. En medio de la congregación, yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Eres Jehová, mi fortaleza. El Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tu Señor. En medio de la congregación, yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Oh, sí. Oh, aleluya. Cántale. Oh, sí. Díselo a él. Oh, tú que eres Jehová. Eres Jehová, mi fortaleza. El Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tu Señor. En medio de la congregación, yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Eres Jehová, mi fortaleza. Eres Jehová, mi fortaleza. El Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tu Señor. En medio de la congregación, yo te alabaré, Tú eres Dios. porque tú eres mi libertador. Tú eres Jehová. Eres Jehová, mi fortaleza. El Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tu Señor. En medio de la congregación, yo te alabaré, porque tú eres mi libertador, porque tú eres mi libertador, porque tú eres mi libertador, porque tú eres mi hermanas, mis hermanitos que están en esta mañana conectados allí. Doy gracias al Señor porque Él es fiel y porque me ha regalado este tiempo para poderles compartir una palabra. Y sabemos que aquellos que compartimos una palabra es un privilegio para nosotros el poder llevar la palabra al pueblo de Dios. Amén. Y que por medio de este medio, por medio de los audios, de los videos que se suben allí al canal, sabemos que el Señor, su palabra corre y es viva y eficaz, que no importa en el lugar donde nosotros estemos,
sino que allí el Señor nos regala su palabra y sabemos que es hermoso cuando nuestro corazón está allí dispuesto a lo que Dios quiere hablarnos cada día. Amén. Y el Señor en esta tarde, aquí ya en Buenos Aires, la 1 de la tarde, me regala una palabra hermosa para hablar en esta tarde a su pueblo. Y es una palabra, un salmo que el Señor me regalaba, un salmo de David. Pero quisiera primero allí decirles qué es un salmo. Y un salmo es una alabanza. Dice que la palabra hebrea utilizada para salmo es tehilim y el título en español proviene de la traducción griega pasalmos, que significa canción de alabanza. Y entonces nosotros sabemos que sin duda es una alabanza a Dios, porque Él es el único que es digno de alabanza. Y sabemos que cada salmo fue escrito en tiempos de dificultad o en tiempos de alegría, pero siempre se levantó una alabanza al Señor, porque sabían que él era todo en la vida de cada uno de aquellos salmistas que escribieron un salmo y estaban allí adorando. Sabemos que el Señor nos ha creado para adorarles. El Señor nos ha creado para adorarlo en espíritu y en verdad. Somos criaturas que el Señor ha creado para que podamos adorarle. Y el Señor quiere que a medida de que nosotros lo conozcamos más, entendamos la manera que le agrada que sus hijos le adoren, que es en espíritu y en verdad. Entonces dice allí que los salmos contienen himnos y oraciones. Y este salmo es el Salmo 40, que lo hemos leído muchas veces, lo hemos meditado, lo hemos escuchado. Es un salmo hermoso que cada vez que lo leemos, cada vez que meditamos en él, nos edifica y nos alimenta cada día. Y nos habla allí de la paciencia, porque comienza el salmista allí en el primer verso de la palabra, pacientemente. Esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice que allí la palabra paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Entonces el Señor muchas veces de nosotros quiere que nosotros tengamos paciencia a medida que pasamos tiempos difíciles, tiempos allí que no los esperábamos, tiempos quizás de adversidades, quizás de ofensas que se levanten en cualquier momento de nuestra vida. Dice que la paciencia es soportar con fortaleza, no amargándonos, no amargándote, sino que es soportar con fortaleza sin quejarnos, ni mucho menos rebelarnos. Porque es muy fácil rebelarse en un momento donde estamos al límite, donde no tenemos el control de la situación, donde las cosas no pasan como nosotros queremos. Porque el ser humano está acostumbrado que las cosas se hagan a la manera de cada uno de nosotros. Entonces, cuando las cosas no se hacen a nuestra manera, están mal hechas. Vemos un ejemplo en el hogar, en la casa, con nuestro esposo, que le decimos, amor, ayúdame a limpiar aquí. Quizás él no lo hace a la manera que nosotros lo hacemos, pero no porque no lo haga, lo está haciendo mal. Entonces es algo que nosotros en nuestra opinión y sabia opinión que tenemos como seres humanos, porque estoy hablando del ser humano en general, siempre cree tener la razón, siempre cree que todo lo que hace está bien. Entonces cuando otra persona quiere enseñar o quiere quizás hacer las cosas, nos parece que está mal porque no está a nuestra manera. Entonces el Señor quiere que nosotros entendamos que las cosas, su voluntad y su camino no se hacen a nuestra manera, porque entonces no sería la voluntad de Dios, sino la nuestra. Y el Señor dice que nosotros hagamos su voluntad por encima de lo que sea. Cuéstenos o no muchas cosas, negarnos a muchas cosas. Como el Señor le demandaba a sus hijos allí en la palabra del Señor que muchas cosas ellos no querían hacer
porque eran niños, porque tenían incapacidades, porque se sentían que no podían. Vemos allí cuando el Señor se les revelaba a sus hijos, a sus profetas, y muchos le decían, no puedo, Señor, no puedo. Pero el Señor les decía, es que no lo vas a hacer a tu manera, lo vas a hacer a mi manera, en mi tiempo y en mi voluntad. Por eso es necesario que nosotros le creamos al Señor. Y dice el salmista que pacientemente esperó en Jehová. Cuando él esperó en Jehová, en el tiempo de la dificultad, en el tiempo que él estaba pasando, porque esto era un tiempo en el que él no decidió irse a apoyar en su propia sabiduría, en su propia economía, en su propio gobierno, aún porque era rey de Israel, sino que él esperó pacientemente en Jehová. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de la espera? De esperar sin quejarse ni rebelarse, de esperar allí con fortaleza, mis hermanos, fue que el Señor se inclinó y oyó el clamor. En este tiempo el Señor demanda de su iglesia en tiempos difíciles que estamos atravesando, tiempos de dificultad en el mundo entero, porque así como tú ves en tu ciudad destrucción, como tú ves destrucción en tu nación, la vemos en todas las naciones en donde estamos ahora ubicados. Vemos destrucción por doquier, en nuestro barrio, vemos los jóvenes cuando salimos, pero es necesario no entrar en temor y decir, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y dudar de tu Dios, sino clamar. Postrarnos en la presencia de aclamar, sea lo que tú veas, clamar. Y es algo hermoso cuando dice que es necesario confiar plenamente en Jehová. Cuando tú confías plenamente en Jehová, no solucionas tu circunstancia en tus propias fuerzas. No escoges las puertas más rápidas, las oportunidades más rápidas y muchas veces al escoger oportunidades y no ir a Dios, entonces ¿qué hacemos? Apartarnos de la voluntad del Señor como Abraham lo hizo en un momento. Él iba a la tierra prometida, estaba allí, pero hubo hambre, dice la palabra. Y entonces, ¿qué hizo él? Ir a Egipto donde había abundancia. Pero esa no era la voluntad del Señor. Él entró en un momento de desespero donde no sabía qué hacer porque tenía muchas personas. Vemos que él era el padre allí de una casa grande, tenía empleados, tenía allí a su esposa Sara. Entonces en este momento quizás sintió la carga de que había hambre. Pero no fue a Dios al que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, al que él confió para salir de la tierra, sino que vio la puerta de la oportunidad y se fue a Egipto y salió de la voluntad de Dios, que por misericordia el Señor lo volvió de nuevo al camino por donde él lo había mandado. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra confianza plena en Jehová y entendemos que Él es el único que puede librarnos en el estado que nosotros nos encontramos, bien sea donde tú estás deprimido, donde tú estás sin fuerza, donde tú no tienes aún para comer muchas veces, en la economía la ves difícil. Si nosotros de verdad confiamos en el Señor, y allí está nuestra confianza. El Señor se inclina porque dice, mi hijo me cree, mi hijo me ora, mi hijo me clama, mi hijo no está buscando desesperadamente otras cosas. Y aunque muchas veces hemos cometido el error de desesperarnos, porque yo sé que tú lo has hecho como yo muchas veces lo he hecho. Y después le digo, Señor, perdóname por entrar en un tiempo de desesperación, en un tiempo de desesperación. Y es importante que en los tiempos difíciles y en esos tiempos donde nos encontramos al límite de muchas cosas, no busquemos otras fuentes. Porque el Señor dice que Él es nuestra fuente, que Él es nuestra fuente. Y aunque quizás el problema, la situación, lo que estemos viviendo no se solucione en el momento que tú abres tu boca y clamas, pero algo sobrenatural está pasando cuando tú clamas porque los cielos son abiertos y el Señor inclina su corazón a aquel que no buscó lo suyo propio, sus afanes, buscó puertas, buscó ayudas en las personas desesperadas allí, sino que dobló las rodillas y vio al cielo. Entonces el Señor inclina su oído
y te dice, ya pronto vendrá tu respuesta por cuanto tú me has creído y te has humillado delante de mi presencia. Entonces es cuanto más en cualquier situación, dificultad, donde estemos al límite, donde tú sepas, donde tú digas, no sé qué hacer. Porque hay momentos donde llegamos, mis hermanos, donde decimos, no sé qué hacer, no sé qué hacer. En este momento no tengo la herramienta, no tengo aún las fuerzas, no sé qué hago en este momento, en este límite, Señor, no sé. Pero el Señor y el Espíritu Santo te dice, dobla las rodillas y clama, porque Jehová es la única fuente de ayuda para los que en Él confían. Es la única fuente de ayuda porque tú vas a Él y el Señor derrama paz sobre tu vida. Primero derrama paz que sobrepasa todo entendimiento para que tú pienses y medites con la cabeza en Dios, con la mente en Cristo y no en tu desesperación. Y es hermoso porque el Señor nos habla. Dice en el verso 2, el salmista le dijo al Señor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El salmista, un hombre con corazón conforme al de Dios, estaba en un pozo de desesperación. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en un hueco, mis hermanos, donde alrededor no vemos nada? Porque vamos a lo natural que es un hueco, es una profundidad donde tú alrededor no ves nada porque no estás viendo la superficie, ves solamente el lugar del hueco donde tú estás, quizá oscuro. Vemos allí un Jeremías que fue puesto varias veces en cisternas que eran huecos. Vemos un José allí que en un momento determinado de su vida estuvo en una cisterna, en un hueco, donde no había nada alrededor, donde no podía ver la superficie. Pero allí desde lejos de este hueco se ve el cielo y es allí donde el Señor dice, clama a mí, pide misericordia, humíllate delante de mi presencia, humíllate, clama ahora, como le dijo a Jeremías allí en esa cisterna, en ese hueco donde él estaba, clama a mí, clama a mí. Y es necesario que nosotros nos humillemos y en este tiempo hay muchos que están en huecos de desesperación, bien sea por las circunstancias, por las cosas que están pasando en los países, mis hermanos, por el movimiento aún espiritual tan fuerte que hay, tan pesado que hay, porque vemos que hay cosas duras que se avecinan para nosotros, pero nosotros no podemos meternos en un hueco de desesperación. Y es necesario decirle al Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Mira que este término usado allí en el pozo, en este pozo de desesperación, es un término que se relaciona al Seol, o sea, representa la muerte, donde muchos creen que allí en este hueco, en el desespero, no tienen oportunidad. Y muchos pueden llegar muchas veces a desanimarse tanto en este tiempo porque quizás sienten que no tienen salida, que pueden llegar incluso a una muerte espiritual porque quizás en ese momento están tan desesperados que muchas veces ya no quieren orar, no quieren buscar de Dios, no quieren congregarse, no quiere porque dices que allá no me solucionan los problemas. ¿Cuántas veces hemos escuchado es que usted me va a dar plata? Yo necesito plata en este momento, eso es lo que necesito, eso solucionará mis problemas, pero si usted no me da plata, no necesito. Cuando alguien te dice, yo quiero orar por ti, no, lo que yo necesito es otra cosa. Lo que yo necesito es plata, lo que yo necesito es irme de este país donde estoy. Y muchas veces ignoramos aún la oración de un hermano por nosotros, el consejo por estar tan desesperado mirando nuestra propia condición, que ignoramos la voz del Señor. Y dice allí en el Salmo 28, el verso 1, dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome tú. Semejante a los que descienden al sepulcro, el salmista entendía que estaba en un punto donde estaba en un momento de desesperación, donde no sabía qué hacer, pero lo que le rogaba al Señor,
su espíritu, lo que le pedía y le imploraba como nosotros muchas veces en tiempos de desesperación, en tiempos de dificultad, donde no sabemos qué hacer, donde no hallamos una respuesta, donde no somos esas mujeres y esos hombres que quizás en ese momento actúan serenamente, sino que entran en un tiempo, un lapso donde se desesperan. El salmista en ese tiempo le decía, Señor, Señor, no te desentiendas de mí. Y esta palabra allí, mis hermanos, ese ruego de este hombre, cuando le dice, no te desentiendas de mí, es que no te alejes de mí. Puedo no tener nada, puede faltarme todo, puedo estar al límite, puedo estar como está, sentirme traicionado aún por aquellos que amo, puedo sentirme allí, Señor, que no puedo más, pero lo único que quiero en mi vida es que tú no te alejes de mí. Y ha sido nuestra oración en muchos tiempos, mis hermanos, cuando no sabemos qué hacer, pero no queremos que el Señor se aleje de nosotros. Aún nos sentimos miserables por sentirnos como nos sentimos, porque hay momentos que somos tan vulnerables que decimos, Señor, ¿cuántas veces yo he leído tu palabra y he dicho amén? Amén, Señor, y Señor, ayúdame en las pruebas, pero cuando pasamos una prueba, le decimos al Señor, te hemos fallado, porque no estamos aprobando esto, Señor, porque estamos en un tiempo donde nos sentimos que no sabemos qué hacer sin fuerzas. Pero nuestra oración es decirle, Señor, no te alejes de mí. Porque así como dice la canción, aunque me falte todo, que no me falte tu presencia. Y cuando tú sientes esto en ti, que anhelas, que no te falte el Espíritu Santo en tu vida, que es la presencia de Dios en tu vida, porque sabes que sin esa presencia tú no eres nada y tú estás muerto definitivamente, porque le decía, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Aquellos que mueren y ni siquiera se dan cuenta, mis hermanos, es triste ver que muchos entran en un tiempo de desesperación y entran en un pozo oscuro donde no van a Dios y ni siquiera se dan cuenta, se han enfriado tanto que no se dan cuenta que la presencia de Dios se ha apartado. Y esto es demasiado triste el no darnos cuenta. Por eso es necesario que tú día tras día te alimentes del Señor, que buscar a Dios no dependa de tus circunstancias, no dependa de que si estoy bien, si todo está marchando bien, como el Señor hablaba ayer en la palabra. Y es que fue tan tremenda que no dependamos, que no seamos allí es como las olas del mar, porque muchas veces somos así. Vamos de allí para donde nos lleve y que si amanecimos bien, si el vecino nos saludó y nos hizo buena cara, si mi esposo se levantó y no tiene mal genio, hoy soy la mujer más feliz, pero si se levantó de mal genio y entonces me dijo esto, que no cociné bien y no, es que ya me amargué y ya no, este hombre ya no sirve para nada, pero si mi esposo me dice que soy hermosa, que soy la reina, entonces soy la mujer más feliz, no. No, porque no tenemos que depender de lo que está alrededor. Nuestra paz depende de nuestro Señor y de que su presencia está con nosotros. Por eso el salmista entendía y clamaba al Señor y le decía, roca mía, porque cuando estamos en la roca que es Cristo, estamos afirmados. Por más que vengan los vientos, las tempestades, estamos en la roca, mis hermanos, no nos vamos a caer. Por más de que quizás en un momento sientas que te inclinaste para un lado, pero más fuerte te levantas y te paras sobre la roca y allí te sostienes. Y entonces el salmista no quería ser como aquellos que no se daban cuenta y se morían y ni sentían la presencia del Señor, sino que le decía, no te alejes de mí, no te alejes de mí. Quiero escucharte, Señor, aún en medio de la angustia. Quiero que tú me rescates, Señor, aún en esta situación que estoy. Rescátame y sácame, Señor, porque no me quiero acostumbrar a estar en la desesperación. No quiero tomarlo por costumbre, porque es real que muchas veces nos acostumbramos a las situaciones.
Muchas veces nos acostumbramos a la situación en que estamos viviendo y entonces no clamamos porque decimos, es que yo nací para que todo salga mal. Es que yo no sé ni para qué vine a este mundo, para que siempre me viva estrellando y nos acostumbramos, entonces en vez de clamar nos quejamos. Y viene otra situación y en vez de clamar nos quejamos y seguimos quejándonos. Es necesario que no nos acostumbremos a la situación. Por eso el salmista le decía, Señor, sácame de donde estoy porque no quiero estar aquí. No quiero sentir lo que estoy sintiendo. No quiero ver lo que estoy viendo a mi alrededor porque no es a ti, Señor. Ahora no te estoy viendo a ti, sino que estoy viendo mis circunstancias. Y dice el verso 3, la palabra me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Porque quizás en ese momento el salmista desvió un poco su caminar de la voluntad de Dios y cayó en un pozo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos tomado decisiones que no van conforme a lo de Dios, porque en un momento de vulnerabilidad, en un momento en que creemos, como les decía, nos movemos por oportunidades, hacemos un momento y caemos en un pozo y allí es cuando le decimos, Señor, ayúdame porque caí en un pozo cuando me aparté de ti, Señor. No quiero apartarme de ti más. Pero el Señor es misericordioso, inclina su oído y escuchó el clamor de este hombre, de este salmista, del rey David, y dice que lo puso, dice, me puso mis pies sobre peña, sobre algo seguro, y enderezó mis pasos, porque cuando estaba en el lodo cenagoso, has metido tus pies en lodo, tú no tienes estabilidad porque es algo húmedo, húmedo donde tú no tienes una estabilidad, donde se entierran los pies. En un momento donde no tenemos estabilidad, quizás sea en nuestras propias opiniones, mis hermanos, cuántas veces hemos tomado opiniones y hemos hecho caso a lo nuestro y estamos allí que ni siquiera podemos caminar. Pero el Señor en su misericordia, en su fidelidad, nos saca del lodo cenagoso. Y dice la palabra que pone los pies sobre la peña, que es algo firme, que es algo firme. Tú vas a caminar en mí, tú me vas a creer, ya no vas a estar allí. Si sí o no, en el lodo cenagoso, si sí o no, piso acá y se me fue el pie, piso en el otro y se me fue el pie. No, yo te necesito que camines en mi voluntad con pie firme, que si tú pisas, estés confiado de que no, tu pie no se va a ir, que tú no vas a estar, ay, hoy sí, hoy no, hoy sí, hoy no, no, necesito como hijo de Dios que estés firme y que camines en mi voluntad con firmeza, con firmeza. Y dice la palabra y enderezó mis pasos. Enderezó mis pasos. El verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, dice la palabra, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aleluya, qué hermoso es. Qué hermoso es porque cuando el Señor trae respuesta a nuestras vidas, cuando el Señor nos rescata, el Señor lo que hace en nuestra boca es poner, colocar cántico nuevo. Ya tú no hablarás más como hablabas cuando estabas en el pozo de desesperación, sino que el Señor te saca y afirma tus pies, te rescata, como dice el Salmo 31, te glorifiqué. Oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, dice el salmista, a ti clamé y me sanaste. Me sanaste, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Cuando el Señor te rescata, cuando el Señor coloca tus pies firmes sobre la roca, cuando el Señor te saca de la profundidad allí de lo que tú estás y te lleva a la altura, es para que tú pienses como el Señor piensa, para que tú vivas en el Espíritu, para que ya no estés más en tu carnalidad, en tus circunstancias, porque cuando estamos muchas veces en la carne, mis hermanos, vienen muchas cosas a nuestra mente y somos tan vulnerables, somos tan vulnerables.
Por eso el Señor nos habla de colocar los pies sobre la peña, que es más alta, diferencia pozo, abajo, oscuridad, a la peña que es alta, es más arriba, donde tenemos mejor visión. El Señor coloca un cántico nuevo en nosotros. El Señor coloca cántico nuevo en nosotros. Lo que hablamos nosotros, lo va a hablar una mujer y un hombre maduro en el espíritu, que ha atravesado cosas difíciles, pero que ha logrado superar esas cosas difíciles. No por sus propias fuerzas, sino porque el Señor ha tenido misericordia. Y cuando tú proclamas y en ti hay cántico nuevo, ese cántico que le alabas al Señor porque Él como que viene y renueva tus fuerzas. Tú muchas veces ves que hay tiempos donde el Señor renueva tus fuerzas y en ti hay cántico nuevo. Es como un empezar de nuevo, como un empezar de nuevo. Y es algo hermoso, mis hermanos, es algo hermoso como dice allí esta canción. Por eso hoy canto una nueva canción al que tiene el dominio de mi vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia seguro estoy. Es un cántico nuevo que declara que nos rendimos a la presencia de Dios y que si hemos superado la circunstancia que acabamos de pasar, es porque nos rendimos ante el Señor, delante de su presencia, porque anhelamos su reino, porque anhelamos su reino, porque no anhelamos este mundo que es pasajero, este mundo que no colocamos nuestra esperanza en este mundo que es tan pasajero, tan superficial, que no dura nada, mis hermanos. Y aquel que se levanta, el Señor coloca cántico y puede alabar y abrir su boca al Señor con una adoración de gratitud delante de su presencia, delante de su presencia. Y dice la palabra que verán esto muchos y temerán a Dios y confiarán en Jehová. Porque el Señor te ha puesto en un hogar, escúchame, el Señor te ha puesto en una casa, para que muchas veces sí puedes pasar un tiempo de dificultad, pero te tienes que levantar porque hay muchos que vienen detrás tuyo. Hay muchos que tienen la mirada puesta en ti y van a decir cómo actúa mi mamá en un tiempo determinado. Cómo actúa mi papá en un tiempo de dificultad, lo veo clamando, lo veo orando, lo veo quejándose. Y cuando ven allí ese ejemplo, dice la palabra que temerán aquellos hijos que vienen detrás tuyo, que están mirando tu testimonio, que están detrás tuyo, tu esposo, tu esposa. Cuando vean este hombre, esta mujer que se levanta cada mañana y dice, Señor, gracias por la oportunidad de vida y levanta un cántico nuevo, allí temerán al Señor y confiarán en Jehová. Van a haber hombres y mujeres de fe, porque cuando tú eres una mujer de fe, tus hijos se levantan como hijos de fe. Porque entonces van a decir cuando tengan que pasar los tiempos de dificultad, mi padre confiaba en Dios y siempre venía una respuesta. Mi madre era una mujer tan temerosa de Dios y su plena confianza estaba en Dios y yo quiero a ese Dios. Yo voy a confiar en Dios como lo hizo mi padre porque sé y lo vi en un testimonio en mi hogar, en mi casa, que siempre venía una respuesta para su vida. Que aunque quizás no llegara en el momento, yo veía a mi madre clamar y cada vez que yo le decía, mira, mamá, pasa esto, confiemos en Dios, hijo, que todo se va a solucionar. Y yo la veía tan tranquila allí, aunque quizás ella en el secreto lloraba en su desesperación, pero decía, Señor, yo quiero ser testimonio a mis hijos y a mi casa de no dudar de ti, no ser una mujer que duda, ni un hombre que duda. Y crecen hijos cimentados en la fe, crecen hijos que ven un padre, una madre, una abuela, un abuelo que creyeron y el Señor no los dejó avergonzado. Entonces dice el verso 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Viste lo hermoso? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza
y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Muchas veces vemos, mis hermanos, alrededor, pero ¿por qué a esta persona sí es que le va bien? Y es que, no sé, nunca pasa dificultad y yo por qué, o sea, a mí por qué me pasa todo. Y muchas veces colocamos la mirada es en la demás persona, en los otros hogares, en otras casas y no vemos lo nuestro. Y dice el Señor que es bienaventurado, tú no mires a tu alrededor. No mires a tu alrededor, no te compares con los demás. Tú tienes un llamado del Señor y tú eres bienaventurado. ¿Cuándo? ¿Qué? Cuando confías en Jehová. Y esa palabra bienaventurado es doblemente bendecido. Y esta palabra expresa, mis hermanos, aquella sensación de gozo y satisfacción de un hijo de Dios cuando ha puesto plenamente su confianza en Dios y le ha obedecido. Porque para ser bienaventurado es necesario obedecer. Porque el Señor demanda de nosotros que nosotros obedezcamos. Como dice el Salmo 84 del verso 5 al 7, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, no en él, no en sí mismo sus fuerzas, sino en Dios, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Y es algo que me parece hermoso cuando dice que es bienaventurado el hombre que tiene la fuerza no en él mismo, sino en Dios. Cuando dice que está atravesando el valle de lágrimas, porque hay un valle donde pasamos cosas difíciles, donde todos tenemos que atravesar. Pero ¿qué hace el hombre bienaventurado, el hombre que espera pacientemente en Dios? Lo cambia en fuente. ¿Por qué? Porque la adoración, levanta una adoración a Dios. Entonces, el tiempo difícil donde estamos, la circunstancia, el valle de lágrimas, se vuelve en una fuente, porque vamos a adherirnos a la fuente de vida que es Cristo. Y de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y es algo que cualquier hijo de Dios que le cree y pasa por situaciones difíciles, no lo vuelve allí en destrucción, sino que así como dice la palabra, todo, porque todas las cosas, o a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Es aquel que entiende que cualquier circunstancia difícil que es necesario pasar muchas veces, es necesario levantar una adoración a Dios para que se cambie por una fuente donde tú vas a ir al Padre y vas a recibir de Él, donde no vas a recibir quizás lo que se levante alrededor, las voces de los enemigos. Hay un tiempo de dificultad donde quizás los enemigos son más grandes, son más fuertes, hablan a la vida de uno y uno tiende a ponerse más chiquitico, pero el Señor dice, no. Levántate porque tú eres bienaventurado, porque tú no tienes fuerzas por ti mismo, sino que yo te doy las fuerzas, donde tú te levantas y entonces al tú mirarme a mí y al ir a la fuente de vida, de mí descenderá para tu vida lo mío y tú te llenarás tanto de mí que no mirarás tus circunstancias. Y dice que cuando la lluvia llena los estanques, dice la palabra, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. ¿Por qué irán en poder en poder? Porque van adheridos a Cristo, adheridos a la roca. Y entonces aquellos no verán las circunstancias, ni lo que pase, ni allí ese valle, sino que verán a Dios porque le han creído y han puesto su confianza en Dios. Como dice el Salmo 89, verso 15, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, aleluya, es bienaventurado, es doblemente bendecido aquel que sabe aclamar al Señor, porque bienaventurado es aquel que ha esperado pacientemente
porque siempre, mis hermanos, que viene una bendición a nuestra vida es necesario una espera. Las cosas no van a ser ya para tu vida. Tú eres bienaventurado, eres doblemente bendecido porque somos bendecidos al conocer a Dios, pero somos doblemente bendecidos al perseverar en las cosas de Dios. Y dice que es bienaventurado el pueblo que sabe aclamar a Dios. Dice, andará, oh Jehová, tu luz. Dice, a luz de tu rostro, el Señor estará allí. Entonces vemos que notablemente la doble bendición viene cuando sabemos esperar y colocamos enteramente nuestra confianza ¿en quién? En las circunstancias, no. En Dios. Somos bendecidos al conocer a Dios. Es una bendición grande al saber que Dios es real. Pero ¿sabes dónde somos doblemente bendecidos? ¿Dónde somos bienaventurados? Al confiar en Dios, en todo tipo de esperas, en todo tipo de circunstancias y al obedecerlo. Porque para ser bienaventurado es necesario el obedecerlo. No simplemente escuchamos la voz de Dios, sino que lo obedecemos. Lo seguimos y lo obedecemos. Cuando el Señor dice, sígueme, ven en pos de mí, niégate a ti mismo, dice la palabra, porque ir en pos del Señor es negarnos a nosotros totalmente. El obedecer al Señor es hacer muchas veces no nuestra voluntad, sino la de Él. El decirle, Señor, yo te sigo. Ok, tú me sigues, pero ¿estás dispuesto a dejar esto? ¿Estás dispuesto a hacer esto que yo necesito que tú hagas? ¿Tú crees que allí los profetas en el Antiguo Testamento, en un tiempo donde estaba allí tan fuerte la hipocresía del pueblo de Israel, donde cada uno era hipócrita y le decía al Señor, te adoro, pero era mentira, y que los profetas se levantaran allí a deberse al Señor y no al pueblo? No fue fácil, pero ellos decidieron obedecerles a su Dios. Ellos decidieron obedecerle al Señor y muchos profetas, muchos hombres del Señor pasaron afrentas, pasaron cosas duras, pero primero obedecían al Señor y esto hacía que ellos mismos murieran a ellos. Jeremías, para ser el profeta allí, tú ves como tú lees la historia de Isaías, Jeremías, Ezequiel, de los profetas, aún de Elías, tú lees y ves cuánta negación, cuánto tuvieron que morir a ellos mismos, comenzando en el llamamiento allí de Jeremías, que el Señor le dijo, hey, yo te voy a hablar, ve, habla allí. Y el que dijo, no, Señor, porque soy un niño. Tuvo que morir a eso que él creía que era un niño. Y sí era un niño en ese momento que fue llamado. Pero tuvo que pasar por encima aún de sus imposibilidades para servirle al Señor. Muchas veces colocamos nuestras imposibilidades por encima de lo de Dios. Y entonces, ¿qué, Señor? Yo te amo, yo me rindo delante de ti, Señor, pero no me pidas esto porque es muy difícil para mí. No me pidas, Señor, esto porque me cuesta un poco. Todavía no, Señor, más adelante. Pero el Señor, como le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Como le dijo a los profetas, necesito que vayas y te levantes y me sirvas y hables. Como le dijo a un Samuel, cuando Samuel no lo conocía, pero escuchó la voz y fue y le dijo acerca todo lo del sacerdocio. Y fue hermoso porque él en ese momento, viendo que había sido aquel sacerdote, el sacerdote y los hijos del sacerdote, vemos allí a Elí y vemos que había sido aquel que quizás lo había criado, pero él no se debía ni siquiera a esto, sino cuanto más abrió la boca al Señor, lo que le había dicho y puso allí esa palabra que tuvo que ser cumplida porque sabemos que en este tiempo el sacerdocio estaba ciego en ese tiempo. Y el Señor tuvo que colocar precedentes y habló y le dijo ya no más. Y levantó un Samuel. Pero fue necesario que Samuel no dijera, no, Señor, espera un poquito más, es que me cae tan bien, es que ha sido tan lindo conmigo que yo todavía no voy a hablar lo que tú me dijiste.
pero le fue necesario abrir su boca. Porque no nos debemos a los hombres, nosotros nos debemos a Dios, nos debemos a Dios. Entonces cuando nosotros le decimos, Señor, quiero seguirte, es necesario el obedecer. Es necesario el negarnos a lo que creemos y pensamos, porque es más fuerte el llamamiento de Dios a nuestra vida. Es más fuerte el llamamiento de Dios a nuestra vida. Y no porque querramos ser grandes, porque aquel que sigue a Cristo desaparece y viene Cristo a estar en nosotros y Él es el que se va a ver. Por eso el Señor Jesucristo, tú ves desde el principio, siempre, siempre se humilló, siempre Él quiso dar la gloria al Padre, siempre quiso que la gloria fuera dada al Padre. Y dice en el verso 5, allí la palabra, has aumentado, oh Dios, dice la palabra, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Las maravillas de Dios son sus actos salvadores a nuestras vidas. El Señor nos ha salvado desde el momento en que nos engendró allí en el vientre de nuestra madre. ¿Cuántos aún amenazas de aborto, cuántas cosas, cuántos rechazos, y el Señor allí nos has guardado? Tú no puedes decir, Señor, tú has sido bueno conmigo hace poco. No, desde que te formó en el vientre de tu madre, desde que te guardó allí de accidentes, de enfermedades, de dificultades. A veces es necesario que recordemos un poco y digamos, Señor, de verdad tú has sido tan bueno conmigo. Y tus maravillas son tan grandes porque tú siempre has venido a mi vida. Y entonces yo sé que la situación que estoy viviendo, tú te glorificarás porque lo has hecho anteriormente. Porque anteriormente, quizás cuando no tuve fuerzas para levantarme, tú me levantaste. Quizás cuando no tenía respuestas en la situación que estaba viviendo, tú diste respuesta a mi vida en tu tiempo. Porque tu tiempo es perfecto, Señor. Por eso te creo. Por eso sé que tus maravillas son grandes. Por eso sé que tú eres mi fortaleza, que tú eres mi refugio, que tú eres mi pronto auxilio, que tú eres el que me salvas, tú eres el que bendices, el que guarda a mis hijos, guardas mis generaciones, guardas mi casa, guardas, Señor, porque tú me tienes aquí en pie orando, no porque yo sea la más santa, sino porque soy la que más te necesita, soy el que más te necesita y sé que tú eres fiel, Señor, al que clama, tú eres fiel al que se rinde delante de tu presencia y tú nos sustentas para siempre. Y esa palabra de siempre no es algo momentáneo, sino es siempre, mis hermanos, es algo permanente. Tenemos que creerle al Señor que Él es fiel y Él es el que nos sustenta para siempre, que tu sustento no viene de los hombres. Tu sustento no viene de las personas, no viene ni siquiera del país donde tú estés, porque mira cuántos países han estado tan bien económicamente y al otro día no son nada. Que entendamos que nuestro sustento no viene de una obra social, que nos enfermamos y yo confío en mi obra social. Nuestro sustento no viene ni siquiera de tu padre y de tu madre. Nuestro sustento viene de Dios, no viene de un gobierno, no viene de nadie. Que entiendas que si tú confías en Dios, tu sustento lo da el Señor a tu vida y Él aún usa personas alrededor para bendecir tu vida, para sustentarte. Por eso no seamos desagradecidos con Dios, que Él siempre nos ha sustentado. ¿Cuántas veces hemos sido desagradecidos? ¿Cuántas veces hemos entrado en desesperación? Quizás porque en estos momentos no trabajamos, no estamos recibiendo un dinero. Pero no seas desagradecido con Dios, que Él te ha sustentado y te sustentará para siempre. Por eso tú te debes es a Dios, tú caminas en Dios, tú obedeces a Dios para que tú seas bienaventurado, porque es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo
sino que estuvo en lo de Dios, se inclinó a Dios y se humilló y lo siguió. Y dice el verso 6 y 8, la palabra, sacrificio y ofrendas no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no, dice la palabra, no has demandado. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío. Me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Nos habla aquí también en estos versículos de Cristo, pero también el Señor nos habla de la obediencia, que el Señor no le agrada que tú simplemente vengas y Señor, Dios mío, y me doblo delante de ti, Señor, y te clamo, pero no obedezco. Señor, es que me rindo otra vez, Señor, y aquí estoy, Señor. Y el Señor te dice, oye, te di una instrucción y no la has obedecido. ¿Qué pasa con lo que te hablé y tú no has obedecido? Necesito que obedezcas, necesito que no simplemente abras tu boca y solamente hables, sino que obedezcas. El Señor le agrada que sus hijos le obedezcan. El Señor le agrada que sus hijos le obedezcan. Y cuando dice allí esta palabra, has abierto mis oídos. Has abierto mis oídos. Esta palabra, has abierto mis oídos, literalmente es como cavar o ahuecar en mis oídos. Y esto es algo que espiritualmente es de estar atento al Señor para obedecer. Cuando el salmista decía, Señor, es que has abierto mis oídos, ahora entiendo para lo cual tú me has llamado, que no es simplemente allí para quedarme y decir, ay Señor, qué hermoso, tú tienes tantas cosas para mí, tan hermosas, tú tienes tantas bendiciones para mi vida, Señor, qué belleza. No, es necesario levantarse y ejecutar, el obedecer a Dios, lo que Él ha hablado a nuestra vida. Entonces dice, la obediencia es más importante que el sacrificio. La obediencia es más necesaria, mis hermanos. Cuando nosotros obedecemos y caminamos, somos personas que entonces le estamos creyendo a Dios. Deme un momento, por favor. Amén. Perdón, mis hermanos, tuve que ir a abrir la puerta. Y entonces el Señor le agrada que nosotros le obedezcamos y que nosotros lo sigamos y que nosotros nos humillemos delante de su presencia. Entonces dice allí, cuando dice también la expresión, he aquí vengo, porque el salmista decía, entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Esa expresión, he aquí vengo, esa expresión es similar a la expresión de Isaías cuando le dijo, heme aquí. Cuando el Señor preguntó, ¿y quién irá por nosotros? ¿Y quién hará esto por nosotros? E Isaías levantó su mano y le dijo, heme aquí. Es una muestra de sumisión a la voluntad del Señor. Y vemos allí el sacrificio de Jesús en la cruz. Fue la expresión suprema de sumisión. Vemos a Jesús allí en la cruz del Calvario. Fue la expresión suprema de rendición que le dijo al Padre, yo iré, yo ofreceré el sacrificio que va a ser mi propio cuerpo por expiación allí de los pecados de la humanidad. Entonces, ¿qué hizo Él? Se humilló. Él fue el primero en humillarse, en rendirse. Y vemos allí cómo habla en Hebreos el capítulo 10. Quiero leerlos. Allí el versículo 5. Dice la palabra. Hebreos capítulo 10. Perdón que se me perdió. Vemos que el Señor Jesucristo fue el que se humilló y por eso nosotros debemos seguir su ejemplo y humillarnos delante del Señor. Dice el verso 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, porque viste que este pasaje estaba hablando del Señor Jesucristo. Dice, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, ¿para qué? Para el propósito, hacer la voluntad del Señor. Nosotros como hijos de Dios debemos decirle, Señor, aquí vengo para hacer tu voluntad. Cuésteme lo que me cueste.
negarme a mí mismo, a lo que creo, muchas veces a las dificultades, negarme y hacer tu voluntad, que es lo que tú quieres para mí. Muchas veces le decimos al Señor, pero es que yo no soy para eso, yo no sirvo para hacer eso, Señor. Tú tienes que negarte a lo que tú piensas y hacer la voluntad del Señor, porque el Señor Jesucristo vino no para agradarse al mismo, sino para hacer la voluntad del Padre, como en el rollo del libro está escrito diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El Señor quiere que nosotros no lo busquemos allí siempre por cumplir. Voy a hacer esto porque tengo que cumplirle al Señor. Voy a hacer lo otro porque tengo que tener el cumplimiento. Y es que tengo que los hermanitos me vean que yo sí cumplo, que los hermanitos vean que yo llego temprano, que yo estoy allí. No es porque te vean, mis hermanos, porque Cristo todo lo hizo aún desaparecer para agradar al Padre, no para ser visto por los demás, sino para hacer la voluntad del Padre. Entonces, que todo lo que nosotros hagamos no sea para agradarnos a nosotros mismos, o para quizás agradar a una persona, o para quizás caer bien a alguien, sino para hacer la voluntad de Dios y agradar al Padre, y que sea el Padre glorificado. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Somos perfectos mediante Cristo y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, aleluya, porque después de haber dicho, ese es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes y las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrendas por el pecado. Así que ahora nosotros tenemos entrada al Padre y tenemos que vivir una vida en el Espíritu, porque sabemos que la ley por la letra está muerta. Vemos que los fariseos, los religiosos hacen las cosas por querer agradar a los demás y por querer cumplir a la manera de ellos, pero vino Cristo a cumplir la ley, pero no porque la vive en la carne, sino en el Espíritu. Y es necesario que nosotros vivamos una vida en el Espíritu. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, tú tienes libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo en gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Mira lo que dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Acércate creyendo que vas a encontrar a Dios, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Por eso aún nosotros mismos, allí el Señor nos pule con nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que nos estimulemos en amor, mis hermanos, amarnos los unos a los otros y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque muchos dicen, no, es que la iglesia no es un lugar. Y sí es verdad, la iglesia no es un lugar.
Pero entonces, ¿qué hacemos? No nos queremos congregar con nuestros hermanos, no queremos compartir con nuestros hermanos como algunos tienen por costumbre, porque dicen, no, es que yo busco a Cristo allá en mi casita, en mi cuartico. Y sí es hermoso, es necesario la intimidad con Dios, pero es necesario también que tú compartas con tus hermanos, que tú te congregues, que no lo hagas, que no te congregues así como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, dice la palabra, exhortándonos, aconsejándonos, hablándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y estamos viendo que el día se acerca, que Cristo viene por su iglesia. Y es necesario que cuanto más estemos allí, no para juzgar a nuestro hermano, y es que usted no se conecta, es que quién sabe qué estará haciendo usted ya un pecador. No, para hablar en amor. Y si tú ves, ora por tu hermano, si no se ha conectado, si no ha ido a la iglesia, ora, tú no sabes qué está pasando. Es necesario nosotros orar y pedirle al Señor, humillarnos, ten misericordia, que aunque mi hermano Señor quizás ahorita Señor no puede ver lo que está pasando en el mundo y está allí entretenido, está Señor distraído, ten misericordia Señor, ten misericordia. Por eso hay un muro de oración para orar nosotros los unos por los otros, porque cuando quizás tú no puedes orar, yo oro por ti. Cuando no puedo orar, tú oras por mí. Todos nos apoyamos en oración porque somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, que nosotros venimos para clamar y para interceder delante de la presencia de Dios. Entonces dice allí que el verso 9 al 10 dice, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené, perdón, mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Es necesario, mis hermanos, anunciar a Cristo, no callarnos más. Hemos venido un tiempo que quizás la religión ha querido que nosotros callemos. Muchas veces la religión ha dicho, no, tú no puedes hablar, porque tú no eres merecedor de hablar, tú no eres merecedor de predicar, pero el Señor nos ha dicho, yo he hecho una obra en ti, no digas que no eres merecedor de mi gracia. No digas que no eres merecedor de mi gracia. Es necesario que hables y proclames a Cristo. No calles más, porque ha habido un tiempo donde has estado callado y no has hablado. Porque muchas veces te sientes inmerecedor de poder hablar, aún tus cargas no te han dejado hablar, pero llegó el tiempo en el que el Señor ha traído libertad y sanidad a tu vida, que es necesario de que hables, que no calles, proclama la fidelidad del Señor, proclama la fidelidad del Señor en tu vida, da un testimonio vivo, hay un testimonio vivo en nosotros, porque el Señor ha hecho una obra grande en nuestras vidas. No menosprecies lo que Dios ha hecho en tu vida. No menosprecies los procesos que tú has pasado en tu vida que han sido necesarios para madurarte, que el Señor te ha venido madurando para que tú no calles, sino que hables, para que tú calles para que tú no calles y proclames las grandezas de Dios, para que la gloria sea dada a nuestro Dios. Hemos pasado dificultades y muchas veces decimos, no, es que no quiero que nadie sepa. Es que no quiero callarme, Señor, no quiero contar mis desgracias. Pero muchas veces, sabes, como el rey David, muchas veces falló, pero se humilló al Señor y el Señor lo levantó y lo exaltó muchas veces. Y es necesario que tú te levantes, que si quizás fallaste, quizás caíste, quizás muchas veces pensaste que no te ibas a levantar, pero el Señor te levantó. Y es necesario que abras tu boca y lo proclames y le digas al que necesita escucharlo, que está allí, que no tiene fuerzas para levantarse, tú le digas, hey, levántate porque yo también estuve donde tú estuviste. Y conozco un Dios que no me dejó, conozco un Dios que me libró. Como puedo decir con autoridad, mis hermanos, que perdí un padre en lo natural, perdí un padre. Y para mí eso fue una época difícil de mi vida, pero puedo decirte que eso se supera, y en Dios lo superamos, porque no es en nosotros mismos, en Dios, y que cada cosa nos sirve para levantarnos y ser más fuertes.
para decir, Señor, soy más fuerte porque me levanto en ti. Soy más fuerte porque tú me has dado la fuerza. Y ya vamos terminando, mis hermanos, dice el verso 12, la palabra. Dice, porque me han rodeado, perdón, el 11, Jehová, no retengas de mí tu misericordia. Jehová, no retengas de mí tu misericordia y tu verdad me guardan siempre, Señor. Nunca nos dejes, Señor, el clamor de los hijos de Dios es, Señor, nunca me dejes, Señor, que quiero que Cristo se revele más a mi vida, quiero conocerlo cada día más, Señor, llenarme en totalidad, quiero que tú seas mi plenitud. Quiero que tú seas mi plenitud. No te canses de decirle al Señor que seas tu plenitud. No digas simplemente, ya ayer le pedí que sea mi plenitud, hoy voy a orar por otra cosa. Todos los días preséntale al Señor tu oración y dile, sé mi plenitud en cada área de mi vida, sé mi plenitud. El verso 12, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades. Dice el salmista, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Dice que en este verso el salmista dice, se han aumentado mis maldades. Entonces, quizás las maldades, los pecados del salmista, en este momento él sentía que las consecuencias lo habían alcanzado. Los pecados, sabemos que cada pecado trae consecuencias y vemos que David allí por causa de estas decisiones mal tomadas de él por pecar delante del Señor, aún sus propios hijos se rebelaron, aún su hijo abusó de su hermana. Vemos tantas duras consecuencias y él no decía, ay Señor, si yo soy tu ungido y tú permites que pase esto. No, él se humillaba porque sabía que él había fallado, que por él habían venido muchas cosas. ¿Qué hacía? Él se humillaba, que aquí quizás había sido el resultado de aquel pecado, de haber obrado mal en muchas maneras. Pero él pedía misericordia al Señor, él pedía misericordia al Señor y le decía, mi corazón me falla, Señor, mi corazón me falla. Dice el verso 13, quisieras, oh Jehová, librarme. Primero se humilló y le dijo, Señor, es por mi culpa, Padre, he permitido muchas cosas, he abierto puertas en mi vida, Señor, yo me humillo delante de tu presencia y te pido perdón y me humillo, Señor, porque quizás siento que ahora las consecuencias de mi pecado, Señor, me están alcanzando, porque lo decía, las maldades me han alcanzado. Quisiera, oh Señor, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Porque cuando hay consecuencias de nuestras fallas, de nuestros pecados, mira, se levantan los enemigos a señalarte y a decirte, mira, no decías que eras perfecto y mira, ahora cómo vas a hacer y mira, a señalar, a querer que uno, mejor dicho, no quiera levantarse. Porque así estaban los enemigos en este tiempo y muchas veces no son enemigos naturales, son enemigos espirituales que se levantan, sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen ea, ea, o sea, como para querer acusarlo, los que quieren vernos caídos. Dice, gócesen y alegresen en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. El salmista pedía misericordia al Señor. El salmista decía, digan siempre los que me aman tu salvación, Jehová sea enaltecido, aunque afligido yo. Mira lo que termina este capítulo hermoso, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Aunque esté afligido yo y necesitado, él reconocía que su ayuda y su libertador era Jehová. Esa frase, afligido y necesitado, son aquellos también que se refiere a los que son humildes y dependen enteramente de Jehová. Siempre acércate a Jehová como necesitado. Siempre dile, Señor, te necesito en mi vida, Señor, porque hay cosas que no sé.
Quizás estoy viviendo los tiempos difíciles y no sé el porqué de las circunstancias, Señor, pero clamo, pero me humillo y te necesito en mi vida. Doy gracias al Señor por este tiempo, Padre, gracias por cada vida, por cada casa, Señor. Bendigo esta palabra en el nombre de Jesús. Bendigo cada casa de mis hermanos, Señor. Guarda sus hogares, su familia, Señor. Que esa palabra sea rema en sus vidas, Señor. Que puedan, Señor, entender lo que tú quieres hablarles a sus corazones, Señor. Que tú quieres que nos humillemos delante de ti, Padre. Que pongamos nuestra confianza en ti, Señor. Que no simplemente, Señor, lo leamos en la palabra, sino que lo creamos. Que lo creamos, Señor. Que creamos que así como el salmista creyó en los momentos de dificultad, Señor. Creyó que su única ayuda y el único que lo podía libertar eras tú, Señor. Y se levantó creyendo, Padre. Porque muchas veces, Señor, quizás sabemos que tú nos ayudas, pero no te obedecemos y nos levantamos en ti, Señor. No te obedecemos y caminamos en ti, Señor. No nos queremos apartar de tu presencia, Señor. Gracias por cada vida, por cada casa, Señor, por cada familia que tú has traído en en esta noche, no, sino en esta tarde, Señor. Bendice cada vida, Señor. Bendice cada casa, Señor. Bendecimos tu nombre y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.